9 de la mañana, 33 minutos. Más de la mitad de los trabajadores que trabajan en los departamentos del litoral del país perciben ingresos inferiores a los 14.000 pesos al mes. Más de la mitad ganan menos de 14.000 pesos por mes. Estamos hablando de los trabajadores en los departamentos de Artigas, Paysandú, Río Negro, Salto y Soriano, considerado el litoral oeste del país. Este dato surge de un análisis del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT que arroja otros igual o más impactantes, como por ejemplo que en el caso de Artigas son casi el 60% de los trabajadores los que ganan menos de 14.000 pesos al mes. Está con nosotros Hugo Bay, economista y técnico del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. ¿Cómo le va, Bay? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Muchas gracias por atendernos. ¿Por qué se decidió analizar esta región particular del país? No, en realidad este informe que nosotros hacemos en el litoral se enmarca en una serie de informes regionales que hemos hecho. Ya presentamos uno, hará un mes o dos en el regional este, ¿verdad? Lo hicimos en Maldonado y bueno, en este caso le tocó a la región del litoral, donde claro, incluso el instituto tiene allí una especie de sucursal, digamos, en un proceso de descentralización que estamos tratando de hacer para tener mayor cercanía con los sindicatos del interior del país, tratar de instalarnos más cerca y entonces llevar información un poco más desagregada que la que a veces dan los promedios nacionales, para que ellos cuenten con estos insumos que creo que son relevantes a la hora de diseñar la... Y en ese sentido, ¿cómo se ha dividido el país? ¿En cuántas regiones o zonas? No, nosotros en principio teníamos idea de hacer 3 o 4 regiones y bueno, también vamos a hacer una por Tacuarembó antes del fin de año, que involucre a los departamentos del norte que no están incluidos acá en el informe, digamos, Tacuarembó, Rivera, el noreste, Cerro Largo y un poco más para abajo, digamos. Y bueno, y tal vez después nos involucremos con los departamentos de Colonia, San José, en fin, pero y allí Flores, Florida, pero más allá de esto, digo, nos parecía importante justamente que a veces hacemos informes de carácter nacional que son importantes, digamos, para los trabajadores en su conjunto, pero a veces las realidades son bastante diferentes por regiones. Y bueno, en este sentido hay algunas características comunes en estos departamentos que nos parecía bueno tomar en cuenta y presentarlo de forma desagregada allí, ¿verdad? Y bueno, en ese sentido estuvimos el viernes en Paysandú presentando el informe el jueves, perdón. Estamos hablando de los departamentos, como decíamos, de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano. Es una región con algunas particularidades, ¿no? Tiene un cierto desarrollo industrial, sobre todo en Salto y en Paysandú. Sí, ahí nosotros dábamos cuenta de algunas actividades. Si bien el centro del trabajo, por la disponibilidad de datos, se basaba en el mercado laboral, ¿verdad? Y en la evolución que ha venido teniendo, también presentamos algunos indicadores sobre estructura productiva. Y en ese sentido, sí, como decís tú, dentro de la industria manufacturera, claramente, digamos, el caso de la industria frigorífica en Salto y en Paysandú, bueno, las curtiembre, prenda de vestir e incluso algunas ramas de la industria metalúrgica tienen un peso relevante. En el total de esa región, decíamos, algo más de la mitad, un 52,5% de los trabajadores perciben ingresos inferiores a los 14.000 pesos. ¿Cómo es ese porcentaje en relación al resto del país, al total del país? Bueno, capaz que conviene hacer una precisión previa antes de ingresar a ese tema, que tiene que ver con que este es uno de los aspectos de lo que nosotros relevamos del mercado de trabajo, pero que cuando nosotros lo presentamos, por lo menos, bueno, damos cuenta de un mercado de trabajo que ha venido teniendo una evolución muy positiva y que actualmente cuenta con tasas de empleo históricamente altas y con tasas de desempleo que también son históricamente bajas, que en el caso de la región existe, digamos, para el total del país el desempleo está entre 6 y 7%, en el caso de la región, en Río Negro y Salto está un poquito por encima, pero donde justamente presenta tasas históricamente bajas, que es bueno tomar en cuenta porque es lo que nos ha permitido, digamos, a lo largo de estos años que ha mejorado el mercado de trabajo,
reorientar un poco la discusión, los debates o la identificación de los déficits que hay en términos de calidad del empleo, ¿verdad? Uh-huh. Una vez solucionados los problemas en la cantidad del empleo, empezar a ver un poco qué pasa con la calidad del empleo. Y allí sí encontramos que nosotros en general nos hemos centrado en dos aspectos relevantes de la calidad del empleo. Una es la falta de cobertura de la seguridad social y otra el problema de los salarios sumergidos. En cuanto a lo que tú me decías sobre específicamente de los salarios sumergidos, evidentemente es todavía un déficit que tiene el mercado de trabajo uruguayo, es decir, esto que tú planteabas de más de un 50% en la región litoral, en el caso del país, del total del país, el porcentaje de trabajadores con menos de 14.000 pesos líquidos al mes está aproximadamente un 43%. Esto a precios de noviembre del año 2013, para tener una idea, porque si no uno capaz que habla de cifras que están expresadas en otros años, entonces relativamente actualizado el valor de lo que son los 14.000 pesos, ¿no? Pero quiere decir que está en esta región bastante por encima del promedio nacional. Exactamente, sí, en general en el interior uno, digo, esto no es novedoso, o sea, los ingresos en el interior en general son más bajos, también los salarios son más bajos, son significativamente más bajos que en Montevideo. También allí se discute si el costo de vida es el mismo o si también es un poquito más bajo en el interior. No tenemos herramientas definitivas para saldar esa discusión, pero daría la impresión que en algunos rubros por lo menos podría ser más bajo el costo de vida, en otros claramente no. Pero lo cierto es que a nivel de ingresos laborales, la realidad del conjunto del interior es más crítica respecto a Montevideo y bueno, eso hace que el dato de Montevideo, al involucrar a tantos trabajadores, hace que el promedio a nivel del país esté en este 43% que yo te mencionaba. Pero bueno, me parece que también es importante, y cuando nosotros lo conversamos con los trabajadores, tratamos de hacer hincapié, que también es un rasgo, al igual que el del no registro de la seguridad social, en el que en estos años se ha avanzado mucho. Es decir, si nosotros tenemos los cálculos hechos para la salida de la crisis sobre el tema de los salarios sumergidos, y claramente hay una mejoría. Es decir, por ejemplo, en Artigas, donde tú planteabas que es el departamento con niveles más críticos, del entorno del 60% actualmente de trabajadores por debajo de 14.000, en el año 2004 la tasa en Artigas era de 87,3%, es decir, prácticamente 9 de cada 10 trabajadores ganaba por debajo de 14.000 pesos líquidos. Obviamente 14.000 pesos líquidos a precios de hoy, ¿no? O sea, en términos constantes estoy hablando, ¿no? Evitar todo el problema de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, pero es decir, si pensando en la plata actual, ese porcentaje en el 2004, a la salida de la crisis, lo teníamos en casi en 90, y bueno, y hoy lo tenemos en 60. Evidentemente sigue siendo un aspecto en el que hay que avanzar y profundizar muchísimo, porque estamos lejos de llevar ese indicador a cifras que nosotros entendemos que son razonables para un trabajo promedio de 8 horas diarias, ¿no? ¿Qué pasa con otros aspectos de los derechos de los trabajadores más allá del salario? Y bueno, otro aspecto fundamental que también se abordaba en este informe es el tema de la informalidad o del trabajo en negro, con todo lo que ello implica, ¿verdad? No solo en términos del acceso a una jubilación futura, sino también de prestaciones actuales, seguro de desempleo, seguro de enfermedades, en fin, acceso al FONASA para la familia, toda una serie de beneficios que tiene hoy la cobertura de seguridad social, de la cual estos trabajadores no disponen. Y, por ejemplo, tenemos tasas, el promedio actualmente en Uruguay hay alrededor de 25% de trabajadores no cubiertos. Sin embargo, en el caso de Artigas o Salto, ese porcentaje está casi en 40%, es decir, casi 4 de cada 10 trabajadores carecen de cobertura, y es un problema importante, ¿no? Desde el punto de vista de los derechos, como planteabas tú. Nuevamente, esas tasas que actualmente están en niveles relativamente altos, por ejemplo, en el caso de Artigas en el 2004 era casi de 60%, es decir, para dar cuenta de que hoy tenemos déficits importantes en algunos aspectos vinculados a la calidad del empleo, pero también a producto de la negociación colectiva, producto de algunas políticas específicas de salario mínimo, de mejor fiscalización y de inclusión de trabajadores, se ha logrado reducir estos problemas, y yo creo que justamente de cara a lo que viene son los grandes desafíos que vienen para los próximos años, ¿no?
Bien, Bay, le agradezco mucho estos minutos, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bien. Hugo Bay es economista y técnico del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT.